Muy buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gato al Agua. Son las 10 menos cuarto, comenzamos el programa, han pasado 24 horas y todavía a esta hora el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no ha dado ninguna explicación y mucho menos ha dimitido. ¿Por qué? Por ese escándalo, por esa multa, esa sanción grave de 30.000 euros que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y eso que hoy hemos conocido, atención, datos nuevos de este último escándalo que salpica al ministro y que de alguna manera empeoran el caso. La persona que le habría dado el soplo de que tenía que vender las acciones de Abengoa es el actual secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. Domínguez era en aquella época, en el 2014, presidente no ejecutivo de la compañía de Abengoa y disponía evidentemente de información privilegiada sobre un hecho muy relevante. ¿Qué hecho, dirán ustedes? Pues la inminente entrada en preconcurso de acreedores de la compañía. Hecho que iba a hacer, todo el mundo con dos dedos de frente lo podía suponer, que la empresa cayera en bolsa de manera muy notable, como así ocurrió. La multinacional se desplomó, atención, en bolsa un 52% el primer día, después de conocerse la entrada en preconcurso de acreedores, y un 30% el segundo. Pero Borrell, gracias al chivatazo del por entonces presidente no ejecutivo de la compañía y a día de hoy secretario de Estado de Energía, gracias a ese chivatazo, vendió las acciones de Abengoa 48 horas antes de que ocurriera el desplome en bolsa. Por eso la CNMV le ha impuesto una multa de 30.000 euros por una infracción muy grave. Y si ayer Pablo Iglesias, el vicepresidente en la sombra del gobierno, decía que no hacía falta pedir la dimisión del ministro porque tenía confianza en la honradez de Borrell y que él mismo renunciaría, hoy el presidente del PP, Pablo Casado, ha pedido su comparecencia en el Congreso, también la del secretario de Estado de Energía y la del propio Pedro Sánchez. Tiene que dar explicaciones el señor Borrell. Tiene que dar explicaciones el secretario de Estado de Energía que le dio la información. Tiene que dar explicaciones el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, al menos de la información que se tenía en esa época. Y tiene que dar explicaciones el presidente del Gobierno. Tienen que dar explicaciones, debería dimitir, desde luego es un auténtico escandalazo la utilización de información privilegiada para vender acciones, cosa que es absolutamente ilegal. Y prueba de que eso ocurrió es que la CNMV le ha multado a Borrell. Él desde el gobierno dicen, oigan, va a pagar la multa, con lo cual, caso zanjado. ¿Es suficiente con pagar la multa? ¿Puede seguir Borrell al frente de la Cancillería? Nos lo preguntaremos esta noche. Saludamos ya a la mesa que nos acompaña en esta previa del Gato. Alberto Sotillos, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar en el programa. Jordi Cañas, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Eduardo García Serrano, muy buenas. Muy buenas, un placer, querido Gonzalo, a ti, a la mesa, a los televidentes y a los taxistas. Eso es fundamental. Ministro García Margallo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en el Gato. Y Cristina Seguí, muy buenas. Nos vas a preguntar por nuestro éxito, me imagino. Luego, a partir de las 10. Pero si os parece, vamos a comenzar por esta ronda de noticias y titulares. ¿Qué destacaríais de la jornada de hoy? Que son muchas, los datos o temas que vamos a tratar en el Gato, en el programa. Pero me gustaría saber cómo lo interpretan nuestros analistas. Comenzamos por ti, Alberto. Yo el titular que he dado, la verdad es que era difícil hoy porque uno ya no sabe cómo definir las cosas, pero Sánchez depende del día, sobre todo cogiendo esa idea de Borrell, porque bueno, efectivamente depende, si eres ministro, depende del día que le toque a Sánchez o el momento, evidentemente, que le llegue políticamente para saber si te toca dimitir o no. Depende del día, depende de quién seas, pues puedes pagar la multa y punto. O si eres Maxim Huerta, aunque hayas pagado la multa hace 15 años, pues no. Si eres Carmen Montón y quedas absuelta de todo, pues te toca dimitir. Pero si eres Pedro Duque y lo vas a pagar ahora mientras estás, pues sí. O sea, que al final quiero decir... ¿Lo vas a pagar o no lo vas a pagar en el caso de Pedro Duque? Bueno, en el caso de Pedro Duque dice que está regularizándolo, ¿eh? Lo está pagando. Bueno, pero por esa regla de tres lo que quiero decir es que no hay nada a lo que agarrarse. Es decir, ¿cuál es el motivo, cuál es la línea, la lógica que sigue el presidente para determinar quién vale, quién no vale, cuándo se puede, cuándo no se puede? No depende de factores objetivos, sino subjetivos. Por lo tanto, pues Sánchez en esto y en todo, pues depende del día. Más allá de lo que dependa Pedro Sánchez, a tu juicio, Alberto, ¿crees que Borrell debería dimitir? Según los estándares establecidos por Pedro Sánchez en algunos momentos de su historia, ya siendo presidente, no siendo el otro señor que era Pedro Sánchez, sí. Entonces, como él es el presidente, es el que manda y él ha establecido un baremo, pues si lo cumple, pues debería cesarlo, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Tiempo para Jordi Cañas. Jordi, ¿qué te ha llamado más atención del día y cómo lo enfocas? Bueno, yo como siempre me dices que hablo de Cataluña, cosa que es habitual, pero hoy voy a hablar del País Vasco. Venga. Y una cosa que se parece mucho a los nacionalistas catalanes, que es el 3% del PNV.
Hay un caso de corrupción tremenda en el País Vasco. El fiscal acusa en el caso de Miguel a exmiembros del PNV de pertenecer a una trama criminal con prácticas más propias de Sicilia que de un país democrático. ¿Suena esto? De aprovecharse de la adjudicación de fondos públicos mediante una impunidad por los contactos con el poder. ¿Os suena esto? ¿Suena la corrupción de Convergencia? Y digo esto porque además el PNV fue uno de los que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez, dando clases de ética al Partido Popular, ¿no? Hizo dimitir al presidente. Bueno, dimitieron. Dimitieron a través de la aprobación de la moción de censura al presidente Rajoy y con él el Partido Popular por comportamientos inapropiados en el tema Gürtel, por una acusación directa de financiación irregular del partido, es decir, por criterios éticos de vincular a un partido político de gobierno con una trama de corrupción. Bien. Yo espero que el PNV actúe en consecuencia y también se autoinculpe, y si el señor Cuyo pues tiene que dimitir, o el señor Púzar pues también hagan lo propio, ¿no? Digo, más que nada porque creo que decían los nacionalistas catalanes, ¿no? A partir de ahora las lecciones de ética las daremos nosotros. Pues bueno. Bueno, veremos cómo ¿Eso sí. hoy no ha sido Cataluña? No, la verdad es que sí, se agradece. Bueno, vamos a ver, no, que lo de Cataluña, desde luego, uno que encima también es catalán, no andan las cosas, que hablaremos, por cierto, hoy de Cataluña, porque fíjense, hoy se han manifestado todos, en fin, lo hablaremos a partir de las 10, médicos, profesores, alumnos, universitarios, bomberos, para reivindicar mejores condiciones laborales, entre otras cosas. ¿Podrán tener razón o no? ¿Será más legítima o no su reivindicación? ¿Y cuál es la respuesta del gobierno catalán? Que si fueran a un Estado independiente, que no habría este tipo de problemas, ¿no? Fíjese, incluso cargas con los Mossos. Eduardo, noticia titular. Bueno, yo hoy he disfrutado, me he acordado mucho viendo el telediario de don Ramón María del Valle Inclán, de Quevedo, y por supuesto de don Benito Pérez de Galdós, porque los tres hubieran escrito una crónica maravillosa, viendo cómo a los responsables de los seres de Andalucía, a la entrada de los juzgados, el pueblo le regalaba chorizos. Chorizo es el embutido más demandado por los españoles, y yo lamento muchísimo que un embutido tan exquisito y tan variado en todas las regiones de España pues sea sinónimo de ladrón. Pero Galdós, Valle Inclán y sobre todo Quevedo hubieran escrito una crónica maravillosa que probablemente hubieran titulado así: qué rico es el chorizo andaluz. Lo digo porque veo aquellos célebres versos que le dedica a Góngora, ¿no? Usaré tus versos con morcilla, gongorilla. No voy a seguir porque hay un punto de antisemitismo en el final de los versos. Pues mejor, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, también veremos esas imágenes y cómo ciudadanos han recibido en la entrada en los juzgados. Pues sí, estaba Magdalena Álvarez, estaba Zarrías, estaba evidentemente Griñán, estaba Chávez, y todos han sido recibidos a grito de chorizos y les han dado el obsequio. No sé si alguno lo ha cogido, ¿te has fijado? Pues no me he fijado. Me he fijado en Chávez, que más que un chorizo parecía, por la cara que ha puesto, parecía que le estaban ofreciendo una bosta de caballo. Una bosta es una caca. Quilicua. Bueno, luego veremos esas impactantes imágenes. Ministro, su tiempo, noticia y titular. Bueno, para completar el divertido comentario sobre nuestra literatura clásica, lo de la morcilla no solo era antisemita, era también antiislámico. O sea, de una mano eliminabas a las dos, digamos, religiones competidoras en la época. A mí lo que me ha chocado hoy es el recibimiento, muy de agradecer por otra parte, que han hecho al presidente de la República Popular China. Porque yo recuerdo que el Partido Socialista, quiero recordar, sigue llevando en su programa electoral la modificación de la Ley de Jurisdicción Universal para volverla al estado anterior a que nosotros la modificásemos. Y la modificamos el gobierno del que yo formaba parte, porque a un juez español se le había ocurrido, recogiendo una denuncia de un monje tibetano que había adquirido la nacionalidad española hacía unos muy pocos años, denunciar los sucesos del Tíbet, y cursaron una orden a Interpol para detener a dos presidentes de la República Popular China, el presidente Hu Jintao y el presidente Zhang Zemin, nada menos, además del secretario general del Partido Comunista del Tíbet.
El juez no era un cualquiera, era de la audiencia, sí, ¿no? Pero excuso decir las cosas que me explicó el embajador chino. Claro, tuvimos que modificar aquello porque hubiésemos sido el único país en aplicar semejante medida y parece que ahora quieren volver o han prometido que van a volver. Yo espero que aquí vuelva a jugar el desdoblamiento de personalidad del ciudadano Sánchez respecto al presidente Sánchez y no lleven a cabo semejante dislate, porque eso nos hundiría en la miseria, ¿no? Pero bueno, es que una cosa, ya que estamos en la literatura, había un refrán más modesto que citara el esperpento de Valle o el callejón del gato, que una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Y lo mismo le ha pasado con la emigración, es decir, hay que ver las medallas que se colgaron cuando abrieron lo del Aquarius a los emigrantes y ahora le han prohibido al puerto de Valencia que vuelva a traer más emigrantes porque se han dado cuenta de cuál era el grado de disparate. Eso es lo del callejón del gato. El callejón del gato, aquel que deformaba las imágenes, que los gordos parecían flacos y los flacos parecían gordos. Cuando uno compara lo que han dicho, y luego hay otra noticia de la que habéis hablado de refilón, es decir, yo creo que Pedro Sánchez como seleccionador nacional no tendría precio, porque en este momento hemos recordado así de un tirón a Huerta, a Montón, a Delgado, a Calviño, a Duque y ahora a Borrell. Es decir, yo no he visto un Consejo de Ministros más citado en las crónicas de sucesos que el de Pedro Sánchez. Y no quiero ni imaginar lo que hubiese pasado si a mí me hubiese pasado siendo ministro de Exteriores. Bueno. Yo tendría que haber abandonado España estarías con ignominia. Bueno, me ha encantado el titular del ministro porque no tiene nada que ver con el que nos ha propuesto esta tarde. Hablaba de los catalanes, pero ha decidido irse por China y también por esta asunto. De los catalanes. Los catalanes empiezan a preocuparse por las cosas de comer, ha dicho usted. Bueno, es que pero eso lo hablamos luego, si le parece. Pero bueno, gracias, ministro. Cristina, puedes hacer lo que quieras. O te marcas un ministro García Margallo, que hablas de lo que te da la gana, o te ciñes al guión. Eso ya lo que quieras. Todo lo que tú me pides, tú vale, lo sabes. pues dale, una venga. persona con medida. Sí. No, yo también, ¿eh? No empecemos a hacer comparaciones. Es que siempre se mete conmigo, entonces ahora voy a Bueno, es que hacerle caso a la mosca por aquí enorme. No, yo, en alusión a lo que siempre se dice de Borrell, se le presenta como estrella estelar del constitucionalismo y tal, como la gran esperanza del PSOE, digo, pues nada honorable Borrell, porque a mí no me ha gustado particularmente nunca, con su discursito de la Europa de las regiones y del encaje de Cataluña en España y todos estos rollos macabeos que nos han traído hasta donde estamos. Ahora nos dice que el asunto con Abengoa, usar su posición privilegiada para vender las acciones cuando hubo miles de accionistas que perdieron sus ahorros, pues dice que es una infracción menor. Él dice que es una infracción menor, es una infracción muy grave. Muy grave. En cualquier otro país se hubiera tratado de otra manera, ¿no? Y además es que ha venido seguido de una oportunidad, desde mi punto de vista, de oro, para que hubiera dimitido y hubiera salvado parte de su prestigio, ¿no? Ese prestigio que el sanchismo va a arrasar con todo su ejecutivo, desde mi punto de vista. Porque el otro día, la ignominia, al recibir el esputo de la llama tibetana esta de Esquerra Republicana, pues no, tibetana no, entonces llama separatista, llama... Bueno, sí, pero es que escupen, aparte escupen todos, escupen todos como llamas, escupen como animales. Las llamas escupen, te acercas y lo primero que hacen es lanzar tunga. Pues estos, depende, las llamas todos estos iguales. Vale, entonces, la ignominia fue decir que escuchar a Borrell decir que había que contemporizar, y por no hablar de Ábalos y de Robles, etcétera, diciendo que no habían visto nada. Entonces, hubiera dimitido ahí, le hubieran hecho un servicio al país y a sí mismo tremendo, ¿no? Titular de Cristina Seguí, muchísimas gracias a los 5. Bueno, ya lo saben, este ha sido un pequeño aperitivo de lo que va a ser el programa, así que si les parece, de la mano de Alberto Sotillos, Jordi Cañas, Eduardo García Serrano, José Manuel García Margallo y Cristina Seguí, comenzamos.